en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sí, igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sí, igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sí, igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré.
te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hermanos, amigos, ¿cómo están? Los invito a abrir Palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Capítulo 8, versículo 1 en adelante. El texto que estamos viendo los días jueves en la reunión de oración
¿Lo tienen? Lo leemos entonces. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La iglesia perseguida. Hay un cambio enorme que se sucede en la iglesia. Los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles nos muestran una iglesia que tiene favor con todo el pueblo. Una iglesia servicial, atenta, y a la vez una iglesia en donde los hermanos disfrutan de la comunión. Disfrutan de estar juntos, de compartir el pan, de compartir los bienes. No había necesitados entre ellos. Pero de repente llega una persecución. La situación cambia radicalmente. Uno de nuestros hermanos es asesinado, Esteban. La iglesia pasa a ser la iglesia perseguida. Nosotros tenemos poco contacto con este término, la iglesia perseguida. La hermana Lucía Piso, o Lucía Santero, mejor dicho, cada jueves, cuando nos reuníamos en la reunión de oración, ella siempre agregaba a los motivos de oración la iglesia perseguida. Así que ese era el contacto que teníamos con la iglesia perseguida al momento de orar. Teníamos alguna información, creo que todos recibimos algún tipo de información de lo que viven nuestros hermanos en zonas donde el evangelio está prohibido, donde te matan si te ven predicar, si te escuchan predicar o si te ven con una Biblia, o te encarcelan. La cuestión es que la iglesia está siendo perseguida. Hay una situación verdaderamente complicada. Los intentos de destrucción de la iglesia. Eso es lo que vemos en este texto que acabamos de leer. Esteban muere, nuestro hermano en Cristo. Fallece, víctima de un asesinato, un linchamiento popular. Terrible lo que vive. Y la persecución se agudiza. No es que los que lo matan se sienten tranquilos, impresionados de lo que fueron capaces de hacer después de pensar, reflexionar. No. Todo lo contrario. La persecución se profundiza, se potencia y empieza una persecución tremenda sobre los cristianos. Los creyentes fueron obligados al destierro. Los creyentes fueron obligados a abandonar sus casas porque su vida estaba en juego. Es importante pensar en esto y sentirnos identificados o al menos compararnos con la realidad que vivían nuestros hermanos en Cristo del siglo I. ¿Alguna vez estuviste en una reunión donde cuando sirvieron alguna bebida alcohólica te hicieron una broma y te dijeron, pastorcito, vos tomás o la religión no te lo permite? Me parece que a estas reuniones familiares no voy a venir más. Y nos sentimos como ofendidos por una broma, por un chiste,
algo que tiene que ver con nuestras creencias, no nos gusta que no nos tomen en serio. Pero fíjate la diferencia con la iglesia perseguida. Aquí, un hermano nuestro fue asesinado. Asesinos te buscan. ¿Te pusiste a pensar? ¿Te pusiste a pensar los enemigos tan diferentes, tan dispares que tenemos con nuestra iglesia primitiva? Aquellos hermanos nuestros se enfrentaban con la muerte. Y nosotros con algún que otro chistecito. Los creyentes, incluyendo las mujeres, eran arrastrados de casa en casa, dice la palabra, y encarcelados. Hay violencia con las mujeres. Golpear a una mujer es una cosa fuertísima. Que dos hombres peleen es algo fuerte, pero que un hombre arreste a una mujer, la arrastre a una cárcel. Fíjense la violencia tremenda de la que estamos hablando. Golpeados y privados de su libertad. Eso es lo que nos dice el texto. Violencia extrema. La Biblia nos dice que Saulo asolaba la iglesia. Esa palabra asolar, destrozar. El apóstol Pablo, que todavía no es el gran apóstol Pablo, es un incrédulo enardecido en contra de la iglesia. ¿Cómo esto alimenta también nuestra fe? Creer que este hombre que está causando este daño y este estrago tremendo a la iglesia llegará a convertirse en un hombre amante de Dios, en un hombre siervo de Dios y que estará dispuesto a 1000 padecimientos. Aquella palabra asolaba a la iglesia, destrozaba a la iglesia. Es la palabra que se usa para una fiera salvaje que destroza a su víctima. Eso es lo que vivían nuestros hermanos en Cristo hace años atrás. Una actitud de fe. Eso es lo que despierta en la iglesia primitiva la persecución. Una respuesta inquebrantable. No la doblegan. Ni aun con la muerte logran doblegar la fe en Jesucristo de nuestros hermanos de aquel tiempo. ¡Qué ejemplo tremendo! En lugar de apostatar de su fe, los que fueron esparcidos anunciaron la palabra. Fueron desterrados, arrancados de sus casas, pero fueron por todos los lugares donde podían, anunciando el Evangelio de Jesús. Versículos 4 y 5. Pero fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso es lo que anunciaban, el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es importante que el autor de Hechos de los Apóstoles diga específicamente que predicaban el Evangelio, el querigma, la columna vertebral del Evangelio. Predicaban a Cristo Jesús, predicaban a Jesús, que no es lo mismo predicar sobre otros temas de la Biblia, de la historia del pueblo de Israel, de los profetas, de los patriarcas. No hubiera estado mal, pero acá nos dice que el mensaje era un mensaje cristocéntrico. Lo que predicaba la iglesia primitiva no era un mensaje más, era el mensaje, Cristo Jesús, Salvador de la humanidad. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo comienza con el arrepentimiento. Esto es lo que anunciaban nuestros hermanos de aquel tiempo.
Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando vos predicás, cuando le contás a alguien acerca del Evangelio, ¿de qué le hablás? Tenemos que predicar a Jesús, volver a la predicación cristocéntrica. Ahí vas a ver que te va a salir más fácil la predicación. A veces no sabes por dónde entrar, por dónde empezar. Y ahora, ¿cómo conecto con el Evangelio? Mirá, habla de Jesús. Tomá la iniciativa y habla de la muerte de Jesús en la cruz a favor de la humanidad pecadora. Y explícale el plan de salvación. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No hay más que eso. La iglesia primitiva predicaba a Cristo. Dale, predicá a Jesús. Es tiempo de hablar. Y de hablar de Jesús. Predicaban con gran poder y Dios apoyaba su proclamación con señales poderosas. Versículos 6 y 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo. Oyendo y viendo las señales que hacía Felipe. Escuchaban y veían los milagros. Esto es muy importante, porque el mensaje de Jesús es un mensaje en donde es necesario que el pecador escuche que hay esperanza en Cristo Jesús, que Jesús murió y pagó por sus pecados. Pero también el mensaje completo del Evangelio es un mensaje de señales, de prodigios. No decimos que siempre van a estar, pero vemos en la palabra que estaban. Entonces no los desechamos. Si Dios decide acompañar nuestra predicación del mensaje de Jesús con señales y prodigios, aquí estamos, listos para creer que lo imposible puede ser vivido. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, dice 1 Corintios 4:20. Otra versión dice, porque el reino de los cielos no consiste en muchas palabras, sino en poder. El poder de Dios es poder para vivir conforme al Evangelio. Ese es el poder. El poder es el poder del Espíritu Santo para que toda persona que conoce a Cristo y que empieza a caminar con Cristo Jesús pueda vivir en obediencia, venciendo el pecado, venciendo la prueba y la tentación. Pero ese poder, no lo olvides, por favor, es poder también de milagros, de señales y de prodigios. No me interesa un evangelio que solo es palabras. Tampoco me interesa un evangelio que solamente se concentra en las señales y prodigios milagrosas, en los fenómenos físicos. Tampoco interesa eso, porque ese es un cristianismo desbalanceado. Pura palabra, puro bla bla. Desbalanceo. Concentrado completamente en señales, prodigios, milagros, desbalanceo. Queremos lo que la Biblia enseña. Estamos escuchando, estamos leyendo, estamos viendo el evangelio que anunciaba la iglesia primitiva y que Dios respaldaba. Si viéramos que no hay un respaldo divino, bueno, eso es importante entonces. Pero aquí vemos un respaldo total. Señales, prodigios y milagros acompañaban la predicación del evangelio de arrepentimiento. El resultado final era el regocijo. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe predicaba, la gente escuchaba, veía, y se producía un gozo.
Un gozo maravilloso, el gozo que resulta de la predicación del Evangelio. Ya dijimos hace un tiempo atrás, un par de domingos, que el Evangelio produce en un primer momento tristeza, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es necesaria la contrición, el dolor de tu corazón al saber que hemos sido traidores de Dios, que lo hemos abandonado, que le dimos la espalda, siendo Él un Dios amoroso, habiéndonos creado con amor y con el anhelo y el deseo de guiar nuestra vida y de acompañarnos, le dimos la espalda. Entonces, nos dice la Biblia en 2 Corintios 7:10 que la tristeza que proviene de Dios es para arrepentimiento y arrepentimiento para salvación. Esa tristeza que genera el Espíritu Santo en primera instancia es una tristeza importantísima. Es el peso de nuestros pecados y de nuestros errores. Y esta tristeza vendrá cada vez que el Espíritu Santo te dé convicción. Pero después de eso hay buena noticia. La buena noticia es que Dios te perdona en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia del Evangelio, justamente. Evangelio, buena noticia. Las buenas noticias que trae un soldado cuando ha vencido al enemigo su ejército. Eso significa. Entonces aquí encontramos que el resultado final de la predicación del Evangelio es el gozo. El gozo de saberse perdonado, de saberse amado, de saberse buscado por un Dios de misericordia. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es gozo. Acordate este texto para siempre. Mas el fruto del Espíritu Santo es gozo. Gálatas 5:22. La salvación recibida produce agradecimiento, produce regocijo, produce festejo, produce gozo. Una ciudad entera impactada por el perdón de Dios. La buena noticia del Evangelio. La iglesia se expandía. Debe ser la preocupación constante de los hijos de Dios. El expandirnos como iglesia. ¿Por qué lograban expandirse? Si estaban siendo perseguidos, ¿tenían fuerzas para, además de correr para salvar su vida, predicar el Evangelio? ¡Qué maravilla! Los perseguidos sabían que las personas necesitaban a Cristo. En ningún momento dejaron de entender, a pesar de que iban corriendo de ciudad en ciudad, salvando su propia vida, nunca dejaron de entender que tenían que predicar, que el mensaje de Cristo tenía que ser anunciado porque la gente, los perdidos, estaban tremendamente necesitados de Dios y de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, aunque corren para salvarse, anuncian a Cristo Jesús en cada lugar. Mantuvieron clara la idea de alcanzar a los perdidos. ¡Qué clara la tenían! Una tremenda transición, como dijimos al principio. De la comodidad de una iglesia que estaba tranquila, que estaba cómoda, que estaba disfrutando de la comunión. Dios les regalaba ese tiempo. No está mal, no es pecado. Disfrutar de la comunión, de la coinonía, de largas charlas, de momentos preciosos con hermanos, divertirnos, disfrutar. Pero había un riesgo, y era que la iglesia empezara a creer que eso era todo. Entonces aparece aquí una transición. Dios tiene que utilizar un formato
difícil de entender para nosotros, pero se vale de una herramienta que era Esteban, un hombre de Dios extraordinario. Y Esteban es usado por el Rey de Reyes y Señor de los Señores para mostrar el amor de Dios. Y aunque estaba siendo asesinado a pedradas, pero Dios lo está usando para la gloria de su nombre. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber, que cuando Dios nos llama a ser obedientes, no tenemos idea a qué verdaderamente nos está llamando. Por eso, ser cristianos nos cuesta todo lo que somos y tenemos que convivir con esa idea. ¿Tenés las valijas hechas? No. ¿Irme a otra ciudad? Yo. Si tengo todo acá. Cuando Dios habla, te aseguro que no hay forma de sentir paz que no sea haciendo lo que Él te indique. Lo que hace Dios en ese momento es romper con el modelo de iglesia que llega, se sienta, canta, alaba, ofrenda y vuelve a su casa y se siente feliz. No decimos que eso está mal en sí mismo. El problema es cuando todo lo que la iglesia anhela es eso. Dios rompe con un esquema. Qué parecido a lo que Dios ha roto en este tiempo, en nuestro esquema. Llegar al templo, sentarme, cantar, alabar, ofrendar y volver a casa y sentirme feliz, sentirme satisfecho, sentirme completo. Ese es el modelo de iglesia que Dios ha decidido quebrar en este tiempo. Ya no somos más una iglesia satisfecha y completa simplemente por ir al templo, participar del culto y volver a casa. En este tiempo que ya ser cristiano no es ir al culto del domingo. Vamos a volver algún día a disfrutar y a celebrar juntos el culto dominical. Claro que sí, estamos esperándolo. Pero Dios quiso enseñarnos. Bendito sea Dios que no quiso que viviéramos una persecución de muerte, simplemente una situación en donde una enfermedad, bastante brava por cierto, está atacando y está presente. Ya no somos una iglesia en donde todo el esfuerzo está puesto ahí para el domingo, para nuestro culto, para proveernos para nuestras propias inquietudes espirituales y para nuestra propia satisfacción. Eso ha terminado. Y espero que haya terminado para siempre. Ya nuestra predicación, nuestra proclamación entró a otro nivel. Estamos predicando otro modelo de mensaje. Ya no volveremos a otros mensajes donde todo es el culto del domingo. Solo es posible por la labor de los creyentes. La iglesia se expande y se expande por la tarea de los creyentes. Dios no tiene otra herramienta en la tierra que no seas vos, que no sea yo, que no sean sus hijos que han sido transformados. Dios transformará el mundo, claro que sí. Pero lo hará con una iglesia transformada, con cristianos transformados por el poder de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando y predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, nos dice Mateo 9:35. Esto es lo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando Él estaba en su ministerio público, en su ministerio terrenal. Entonces los discípulos, ahora que ya Jesús no está, pero están enseñando ese evangelio. Y aunque los discípulos se quedan en Jerusalén, pero
todos los creyentes que salen esparcidos a predicar el Evangelio saben que el modelo ministerial es ir de ciudad en ciudad, predicando, anunciando el reino de Dios y sanando toda enfermedad en el pueblo. Copian el ministerio de Jesús. Por eso Jesús se ocupó de discipular a sus hombres. Los estaba preparando, los estaba equipando, lo que siempre decimos. Los preparaba porque iban a ser ellos las columnas de la iglesia futura. No habrá bendición sin trabajo y sin esfuerzo. Tenemos que saber que a nivel ministerial, el esfuerzo, el trabajo, la voluntad, aún el sacrificio, serán parte de nuestro llamado a proclamar las buenas nuevas. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era jovencito y posiblemente en algún momento tuvo la ilusión de que el fruto se recogía rápido. ¿Quién no quiere sembrar y cosechar en el mismo momento? Pero eso no es posible, Timoteo. Iglesia de Dios, eso no es posible. Hay que trabajar, hay que sembrar, hay que predicar, hay que organizar la iglesia. Hay que reorganizar la iglesia, mis queridos hermanos amados. Necesitamos reorganizar la iglesia para poder trabajar en esto que Dios nos está mostrando. Y es el trabajo de evangelismo y de discipulado durante la semana. Dios confirma la obra de sus siervos. Eso es lo que vemos en la iglesia perseguida que se expande. Los hijos de Dios abren su boca y predican, y oran por las necesidades, oran por los enfermos, y Dios respalda de una manera tremenda. Es impresionante cómo Dios respalda. Cuando vos decidís vivir en obediencia, en santidad, en valentía, anunciando el reino de Dios. La Biblia dice tan claramente que obras poderosas eran hechas por manos de los predicadores, de los hijos de Dios, de los apóstoles. Si leemos todo el libro de los Hechos, que lo vamos a estudiar los días jueves completo, te sorprendes al ver la mano de Dios respaldando a sus siervos y a sus siervas, como Dios te quiere respaldar a vos en este tiempo de predicación. Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La iglesia primitiva, una iglesia cristocéntrica, predicaban a Jesús, predicaban a Jesús. No nos tenemos que salir de ahí. Y luego de predicar a Cristo, sabían que tremendos milagros acompañarían la predicación del Evangelio de Jesús. Jamás olvides el respaldo de Dios sobre tu vida. No lo olvides, porque Dios te lo prometió. La tremenda y poderosa gran comisión de Mateo capítulo 28, los 4 evangelios y Hechos en los primeros capítulos, 1, 2, ahí está el Señor hablando con claridad y respaldando la predicación. Pero ¿qué nos dice? ¿Cómo comienza y cómo termina la gran comisión en Mateo 28? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad yo tengo. Por eso, y ahí viene todo lo que viene a continuación. Yo los envío
los envío a predicar. Vayan, prediquen el Evangelio, enseñen todo lo que yo les he enseñado, bauticen. Y termina diciendo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Todo poder tengo yo, dice Jesús, nos envía a predicar y termina finalmente diciendo, estoy con ustedes todo el tiempo, todos los días, no los dejaré huérfanos. Sabiendo esto, no te calles la boca, que lo que vemos en la iglesia primitiva y en la persecución, en el derramamiento de sangre de nuestros hermanos amados, que ya conoceremos personalmente, en ellos encontrá un ejemplo, inspírate en ellos si necesitas. Por eso está también en Hebreos capítulo 11 todo ese listado de hombres y mujeres de fe. Ante la adversidad, la iglesia puede asumir una actitud de frustración y derrota o una actitud de victoria en fe. Si verdaderamente hay una actitud de fe, entonces habrá crecimiento, habrá desarrollo. Desarrollo espiritual para toda la comunidad de fe y desarrollo numérico. No existe un desarrollo espiritual sin un desarrollo numérico y jamás de los jamases debería existir un desarrollo numérico sin un desarrollo espiritual. Ambas cosas están unidas, ligadas. El desarrollo numérico, cuando hablamos de un desarrollo numérico, no estamos hablando de agregar gente a la iglesia. Estamos hablando de ver el Espíritu Santo de Dios tocando a más y más personas, restaurando familias, restaurando corazones, salvando a nuevas y nuevas y nuevas personas y el poder del Evangelio fluyendo y corriendo. Y viendo cómo familias son restauradas, cómo matrimonios vuelven a amarse y a cuidarse, cómo las relaciones de padres con hijos son restauradas, donde hay perdón entre ellos por errores del pasado, relaciones de hijos con padres que se restauran por el poder del Evangelio. El poder del Evangelio cambia la vida, las personas son transformadas por el poder del Espíritu Santo. En la iglesia perseguida, la realidad visible no logra destruir la realidad espiritual. En la iglesia perseguida, ¿por qué pudieron continuar predicando el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio se expandió como se expandió en ese momento? Porque la realidad visible no logró taparle la boca a la iglesia. Porque la iglesia se mantuvo sostenida por la realidad invisible, la realidad de Dios, la realidad de las verdades de la palabra, la realidad reveladas en la palabra de Dios. La iglesia pudo continuar predicando porque la realidad física no la apabulló, no la destrozó, no la frustró, no la anuló. No tuvo poder. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que la realidad de las circunstancias visibles, tangibles, no lograron destruir la iglesia, sino que la iglesia predicó, superando la muerte. ¿Cuántos mártires habrá habido? ¿Cuántas personas habrán sido encontradas predicando el Evangelio y fueron capturadas y asesinadas? Pero nadie, absolutamente nadie, podía detener la propagación del Evangelio. La semilla de los mártires, de los que mueren, es nueva vida para nuevos creyentes que escuchan la palabra y se animan a anunciar el reino de Dios. Termino con un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20,
versículo 23. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nada más que agregar. Oremos. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que quisiste dejarnos en tu palabra. Así como nuestro hermano en Cristo, Esteban, fue de ejemplo para miles y miles en el siglo I y se fortalecieron en el ejemplo de Esteban para dar testimonio de tu gracia y de tu amor. Así nosotros, 2000 años después, también abrimos tu palabra y el testimonio, el ejemplo de nuestro hermano en Cristo Esteban nos anima y nos alienta a abrir nuestra boca y predicar. Gracias, Señor, porque aún también es de ejemplo la conversión impresionante de Saulo de Tarso, al punto de convertirse en el gran apóstol Pablo. Gracias, Señor. Ayúdanos a predicar, a incorporar el evangelizar como una parte normal de nuestra vida. Cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra iglesia, cambia nuestra forma de vivir el evangelio. Ayúdanos, te pedimos socorro, te pedimos auxilio, te pedimos, Señor, que traigas una nueva manera de ser iglesia en este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida. Te mando un gran abrazo. Ya tendremos oportunidad de abrazarnos. Mientras tanto, afilemos y afilemos el hacha para cuando podamos cortar los árboles. Te mando un abrazo.